Conversaciones con Dios, volumen 2, parte 10. He estado esperando este momento. Esto es más de lo que asumí que tú me prometiste cuando me dijiste que el libro 2 trataría sobre cuestiones planetarias a escala global. Así que podemos empezar nuestra observación de la política humana planteándote lo que parece una pregunta elemental. No hay preguntas que no valgan la pena. Las preguntas son como las personas. Buena respuesta. De acuerdo, entonces déjame preguntarte. ¿Está mal adoptar una política internacional basada en los intereses particulares de tu propio país? No. Primero, desde mi punto de vista nada está mal, pero entiendo cómo utilizas el término, así que hablaré dentro del contexto de tu vocabulario. Usaré el término mal para significar lo que no te sirve, dado quién y qué eliges ser. Así como siempre he usado los términos bien y mal contigo. Siempre dentro de este contexto, pues a decir verdad no hay bien y mal. Entonces, dentro de tal contexto, no está mal basar sus decisiones sobre política internacional en consideración de sus intereses particulares. Lo que está mal es pretender que no lo hacen. Eso es lo que la mayoría de los países hacen, por supuesto. Toman un curso de acción o dejan de tomarlo por una serie de razones y luego dan como motivo toda otra serie de razones. ¿Por qué? ¿Por qué los países hacen esto? Porque los gobiernos saben que, si la gente comprendiera las verdaderas razones de la mayoría de sus decisiones sobre política internacional, no los apoyarían. Esto es cierto para todos los gobiernos. Hay muy pocos gobiernos que no engañan deliberadamente a su pueblo. La mentira es parte del gobierno, pues pocas personas elegirían ser gobernadas de la forma en que son gobernadas. Muy pocas elegirían ser gobernadas en lo absoluto, a menos de que el gobierno las convenciera de que sus decisiones son por su propio bien. Este es un convencimiento difícil, pues la mayoría de las personas ve claramente lo ridículo del gobierno. Así que éste debe mentir para al menos intentar conservar la lealtad de la gente. El gobierno es el perfecto representante del axioma que dice: si mientes lo suficiente durante el tiempo suficiente, esa mentira se vuelve verdad. La gente en el poder nunca debe permitir que el público sepa cómo llegó al poder, ni todo lo que ha hecho y está dispuesta a hacer para permanecer ahí. La verdad y la política no se mezclan, y no pueden mezclarse porque la política es el arte de decir solo lo que es necesario y de decirlo de la forma correcta, para lograr el fin deseado. No todo en la política es malo, pero el arte de la política es un arte práctico. Reconoce con gran candor la psicología de la mayoría de la gente. Simplemente nota que la mayoría opera a partir de sus propios intereses. Así que la política es la forma en que la gente en el poder busca convencerte de que sus intereses son los tuyos. Los gobiernos entienden el interés personal. Es por eso que son tan buenos para diseñar programas que les den cosas a la gente. Originalmente, los gobiernos tenían funciones muy limitadas. Su propósito era simplemente conservar y proteger. Luego, alguien añadió proveer. Cuando los gobiernos empezaron a ser los proveedores de la gente, así como sus protectores, los gobiernos empezaron a crear la sociedad, en lugar de conservarla. Pero, ¿qué los gobiernos no hacen simplemente lo que la gente quiere? Los gobiernos no proveen meramente el mecanismo a través del cual la gente se provee a sí misma a escala social. Por ejemplo, en Estados Unidos le vamos a dar un valor muy alto a la dignidad humana, la libertad individual, la importancia de las oportunidades, la santidad de los niños. Así que hemos creado leyes y pedido a los gobiernos que creen programas para proveer ingresos para los ancianos y que así puedan conservar su dignidad en sus años de retiro, para asegurar empleos justos y oportunidades de vivienda para todos, incluso para quienes son diferentes de nosotros o quienes tienen un estilo de vida con el que no estamos de acuerdo, para garantizar a través de las leyes de trabajo infantil que los niños de una nación no se vuelvan esclavos de la nación y que ninguna familia con hijos carezca de lo básico en una vida con dignidad: comida, vestido y vivienda. Tales leyes se reflejan bien en tu sociedad. Sin embargo, al proveer para las necesidades de la gente, debes tener cuidado de no robarle su más grande dignidad, el ejercicio de su poder personal, su creatividad individual
y el ingenio firme que le permite a la gente notar que puede proveerse para sí misma. Es un equilibrio delicado al que debe llegarse. Ustedes parecen saber solo cómo ir de un extremo a otro. O quieren que el gobierno lo haga todo por la gente, o quieren eliminar todos los programas de gobierno y borrar todas las leyes gubernamentales mañana. Sí, y el problema es que hay tantos que no pueden proveer para sí mismos en una sociedad que les da las mejores oportunidades de vida diariamente a quienes tienen los atributos correctos, o tal vez no tienen los incorrectos. Muchos que no pueden proveer para sí mismos en una nación donde los caseros no le rentan a las familias grandes, donde las compañías no promueven a las mujeres, donde la justicia muy frecuentemente es producto del estatus, donde el acceso a un sistema de salud preventivo está limitado a quienes tienen el ingreso suficiente y donde muchas otras discriminaciones y desigualdades existen a gran escala. ¿Los gobiernos entonces deben reemplazar la conciencia de la gente? No, los gobiernos son la conciencia de la gente sin rodeos. Es a través del gobierno que la gente busca, espera y determina corregir las enfermedades de la sociedad. Bien dicho. Sin embargo, repito, ustedes deben cuidarse de no asfixiarse con leyes que intenten garantizar a la gente una oportunidad de respirar. No pueden legislar la moralidad, no pueden mandar la igualdad. Lo que se necesita es un cambio en la conciencia colectiva, no imponer la conciencia colectiva. El comportamiento y todas las leyes y todos los programas gubernamentales deben surgir del ser, deben ser un reflejo verdadero de quiénes son. Las leyes de nuestra sociedad sí reflejan quiénes somos, les dicen a todos, así es como es aquí en los Estados Unidos, así es como son los estadounidenses. En el mejor de los casos, quizá, pero la mayoría de las veces sus leyes son anuncios de lo que quienes están en el poder piensan que tú deberías ser, pero no eres. La pequeña élite instruye a la masa ignorante a través de la ley. Precisamente. ¿Qué tiene eso de malo? Si hay algunos de los más brillantes y mejores entre nosotros dispuestos a observar los problemas de la sociedad, del mundo y proponer soluciones, ¿eso no sirve a muchos? Depende de los motivos de esos pocos y de su claridad. Generalmente nada sirve a muchos más de lo que sirve dejar que ellos se gobiernen a sí mismos. Anarquía. Nunca ha funcionado. No puedes crecer y volverte grande cuando el gobierno te dice constantemente qué tienes que hacer. Podría decirse que el gobierno, y por eso me refiero a la ley, porque decimos gobernarnos a nosotros mismos, es un reflejo de la grandeza de la sociedad o de la falta de ella, que las grandes sociedades pasan grandes leyes. Y muy pocas de ellas, pues en las grandes sociedades se necesitan muy pocas leyes. Aún así, las sociedades realmente sin ley son primitivas, donde el fuerte tiene la razón. Las leyes son el intento del hombre de nivelar el campo de juego para asegurar que lo que es verdaderamente correcto prevalecerá a pesar de la debilidad o la fuerza, sin códigos de comportamiento sobre los que estemos de acuerdo. ¿Cómo podemos coexistir? No estoy sugiriendo un mundo sin códigos de conducta o sin acuerdos. Estoy sugiriendo un entendimiento más elevado y una definición mayor de intereses personales. Lo que la mayoría de las leyes dice realmente es lo que dicen los intereses personales de la mayoría de los poderosos entre ustedes. Veamos un ejemplo. Fumar. Las leyes ahora dicen que no puedes crecer y usar cierta clase de planta, la marihuana, porque como te dice el gobierno no es buena para ti. Sin embargo, el mismo gobierno dice que está bien cultivar y utilizar otra clase de planta, el tabaco, no porque sea buena para ti. En realidad el gobierno dice que es mala, sino presumiblemente porque siempre lo has hecho. La verdadera razón de que la primera planta esté prohibida y la segunda no, en realidad no tiene nada que ver con la salud, tiene que ver con la economía, que es lo mismo que el poder. Tus leyes, por tanto, no reflejan lo que tu sociedad piensa de sí misma y quisiera ser. Tus leyes reflejan dónde está el poder. No es justo. Escogiste una situación donde la contradicción es aparente. La mayoría de las situaciones no son así. Por el contrario, la mayoría lo son. Entonces, ¿cuál es la solución?
tener tan pocas leyes, que son realmente los límites, como sea posible. La razón de que la primera hierba esté prohibida es solo ostensiblemente sobre la salud. La verdad es que la primera hierba no es más adictiva ni más riesgosa para la salud que los cigarrillos o el alcohol, ambos protegidos por la ley. ¿Por qué entonces no se permite? Porque si se cultivara, la mitad de los cultivadores de algodón, los fabricantes de nylon y rayón y los madereros del mundo se irían a la quiebra. La fibra de cáñamo resulta ser uno de los materiales más útiles, más fuertes, más resistentes y más duraderos del planeta. No puedes producir una mejor fibra para ropa, una sustancia más fuerte para cuerdas, una fuente de pulpa más fácil de cultivar y cosechar. Cortas cientos de miles de árboles al año para darte los periódicos del domingo, para que puedas leer sobre la tala indiscriminada de los bosques en el mundo. El cáñamo podría darte millones de periódicos dominicales sin cortar un solo árbol. De hecho, podría sustituir muchos materiales a 1/10 del costo. Y ahí está el truco. Alguien pierde dinero si se le permite crecer a esta planta milagrosa, que también tiene propiedades medicinales extraordinarias, por cierto. Y es por eso que la marihuana es ilegal en tu país. Es la misma razón de que haya tomado tanto tiempo para que se produjeran en masa los autos eléctricos, para que se proveyera un cuidado de salud adecuado y costeable o para que se utilizara energía solar en cada casa. Han tenido los recursos y la tecnología para producir todas estas cosas durante años. ¿Por qué entonces no las tienen? Busca quién perdería dinero si las tuvieras. Ahí encontrarás la respuesta. ¿Esta es la gran sociedad de la que estás tan orgulloso? ¿Tu gran sociedad que tiene que ser arrastrada pegando de gritos para considerar el bien común? Donde sea que se mencione el bien común o el bien colectivo, todo mundo grita comunismo. En tu sociedad, si proveer para el bien de muchos no produce una enorme ganancia para alguien, el bien de muchos se suele ignorar. Eso es cierto no solo en tu país, sino alrededor del mundo. La pregunta básica que enfrenta la sociedad, por tanto, es: ¿se puede reemplazar el interés personal por el mejor interés, el interés común de la humanidad? Si es así, ¿cómo? En los Estados Unidos han intentado proveer el interés común, el mejor interés, a través de sus leyes. Han fallado miserablemente. Su nación es la más rica y poderosa sobre la Tierra y tiene uno de los niveles más elevados de mortandad infantil. ¿Por qué? Porque la gente pobre no puede costear cuidados prenatales, postnatales de calidad, y tu sociedad se guía por la ganancia. Lo cito solo como un ejemplo de su miserable fracaso. El hecho de que sus bebés estén muriendo con una velocidad mayor que otras naciones industrializadas debería molestarles, pero no lo hace. Eso dice mucho sobre sus propiedades como sociedad. Otros países proveen para sus enfermos y necesitados, para los ancianos y débiles. Ustedes proveen para los ricos y poderosos, para los influyentes y los bien posicionados. Entre los estadounidenses, 85% de los jubilados viven en la pobreza. Muchos de estos viejos y la mayoría de la gente con ingresos bajos usan las salas de emergencia en los hospitales como su doctor de cabecera, buscando un tratamiento médico solo bajo las peores circunstancias y recibiendo virtualmente ningún tratamiento preventivo en absoluto. Verás, es que no hay ganancia en la gente que tiene poco que gastar. Han gastado su utilidad y esa es tu gran sociedad. Haces que las cosas suenen muy mal. Sin embargo, los Estados Unidos han hecho más por los poco privilegiados y los desafortunados, tanto aquí como en el extranjero, que cualquier nación en la Tierra. Los Estados Unidos han hecho mucho, eso es verdad. Pero, ¿sabías que dentro del porcentaje de su Producto Interno Bruto, los Estados Unidos proveen proporcionalmente menos ayuda extranjera que muchos países más pequeños? El punto es que antes de empezar a felicitarse, tal vez deberían mirar el mundo a su alrededor, pues si esto es lo mejor que su mundo puede hacer por los menos afortunados, tienen mucho que aprender. Viven en una sociedad decadente y desperdiciada. Han construido virtualmente todo lo que crean a partir de lo que sus ingenieros llaman obsolencia programada. Los autos cuestan 3 veces más y duran 3 veces menos. La ropa se cae a pedazos después de usarla 10 veces. Ponen químicos en sus alimentos para que puedan permanecer más tiempo en el anaquel, incluso si eso significa que ustedes permanecerán en el planeta menos tiempo. Apoyan, incitan y permiten que los equipos deportivos paguen salarios obscenos
por esfuerzos ridículos, mientras que los maestros, ministros e investigadores que luchan por tener curas para las enfermedades que te matarán, ruegan por dinero. Tiran suficiente comida todos los días en los supermercados, los restaurantes y las casas de su nación como para alimentar a la mitad del mundo. Sin embargo, esto no es una condena, es meramente una observación, y no solo de Estados Unidos, pues las actitudes que enferman el corazón son una pandemia. Los pocos privilegiados del mundo deben arrastrarse y escatimar solo para permanecer con vida, mientras que los pocos en el poder protegen e incrementan inmensas hordas de dinero, duermen en sábanas de seda y cada mañana giran llaves en su lavabo hechas de oro. Y mientras, los niños raquíticos, hechos de huesos y piel, mueren en los brazos de sus madres. Los líderes de su país se involucran en corrupciones políticas que evitan que los alimentos donados lleguen a las masas. Nadie parece tener el poder de alterar estas condiciones, pero la verdad es que sí, el poder no es el problema. Nadie parece tener voluntad, y así será siempre mientras nadie vea el ruego de otro como propio. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Cómo podemos ver estas atrocidades diariamente y permitir que continúen? ¿Por qué no les importa? Es una falta de comprensión. El planeta entero enfrenta una crisis de conciencia. Deben decidir si simplemente se preocupan uno por otro. Parece una pregunta demasiado patética para tener que hacerla, pero ¿por qué no podemos amar a los miembros de nuestra propia familia? Sí amas a los miembros de tu propia familia. Simplemente tienes una visión muy limitada de quiénes son los miembros de tu familia. No te consideras miembro de la familia humana, así que los problemas de la familia humana no son tuyos. ¿Cómo pueden cambiar los pueblos de la tierra su punto de vista? Depende de a qué quieras que se cambie. ¿Cómo podemos eliminar más del dolor, más del sufrimiento? Al eliminar todas las separaciones entre ustedes, al construir un nuevo modelo mundial, al tenerlo todo dentro de un marco de una nueva idea. ¿Qué es? La que será una separación radical del punto de vista mundial en la actualidad. Hoy en día ves el mundo, estamos hablando geopolíticamente ahora, como una colección de estados-nación, cada uno soberano, separado e independiente uno del otro. Los problemas internos de esos estados-nación independientes en términos generales no se consideran problemas del grupo como un todo, a menos que afecten al grupo como un todo, o a los miembros más poderosos de ese grupo. El grupo como un todo reacciona a las condiciones y en los problemas de los estados individuales, basándose en los intereses personales del grupo más grande. Si nadie en el grupo más grande tiene nada que perder, las condiciones de un estado individual pueden irse al infierno y a nadie le preocuparía mucho. Miles pueden morir de hambre cada año, cientos pueden morir en una guerra civil, los déspotas pueden saquear las provincias, los dictadores y sus mercenarios pueden violar, saquear y asesinar. Regímenes pueden despojar a la gente de sus derechos humanos más básicos, y el resto de ustedes no hará nada. Es como dicen, un problema interno. Pero, cuando sus intereses se ven amenazados, cuando sus inversiones, su seguridad, su igualdad de vida está en juego, levantan a su nación e intentan levantar al mundo detrás de ustedes y corren a donde ni los ángeles se atreven. Es entonces cuando dicen la gran mentira, insistiendo que hacen lo que hacen por razones humanitarias para ayudar a los pueblos oprimidos del mundo, cuando la verdad es que simplemente están protegiendo sus propios intereses. La prueba de esto es que donde no tienen intereses, no les preocupa. La maquinaria política mundial opera con intereses propios. ¿Qué hay de nuevo en eso? Algo deberá ser nuevo si quieres que tu mundo cambie. Debes empezar a ver los intereses de otros como los tuyos. Eso sucederá solo cuando reconstruyas tu realidad global y se gobiernen a sí mismos en concordancia. ¿Estás hablando sobre un gobierno mundial? Así es. Lecturas para Esperanza fue creado para acompañarla mientras ella estaba en el hospital. Hoy lo publico y comparto para acompañar a otros corazones.